Hemos llegado al momento en el que, como les prometí un poco antes, hablamos con la doctora Florinela Stoyanovici. Y buenos días, doctora. Nos da mucha alegría tenerla hoy también aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días. Sobre todo porque en unas horas subo al avión hacia Madrid, así que ya tengo un pie en Rumanía y otro en España. Entiendo. Usted, doctora, practica la medicina holística desde hace algunos años y ya es reconocida en todo el mundo por los resultados que tiene. ¿Qué trata usted con la ayuda de la medicina holística? Tratamos todas las enfermedades. En la medicina holística no existen especialidades. Por eso no estamos en categorías. Sí, otorrinolaringología, oftalmología, etcétera. Se tratan todas las afecciones como lo hace la medicina china, porque en la medicina china tampoco hay especialidades. Un médico, por ejemplo, acupunturista, trata absolutamente todo. Pero ¿por qué sucede esto y por qué existe esta diferencia? Se va a la causa y la causa siempre no puede ser descubierta excepto si es un médico que mira el conjunto, mira el todo, es decir, ¿cómo se llama la palabra holos en medicina holística? Holos viene del todo, de todo. Es una palabra griega. Entiendo. Hoy nos presenta un caso complejo con cistitis crónica, fibrilación auricular, dolores articulares, insomnio, divertículo en el colon. ¿Cómo abordó este caso? ¿Desde dónde empezó? Es una señora muy amable, muy simpática, de Viena, rumana, que se trasladó a nosotros por un periodo corto. Hoy se va, es la última. La consulté antes de entrar con usted y quiero decirle que partí del hecho de que ella es una persona que es perfeccionista y es una persona que se enfada fácilmente y por eso primero se enfermó el hígado. Luego, debido a esto, también se afectaron los riñones. De ahí la fibrilación, vamos a ver, auricular y también tiene problemas en la vejiga urinaria, una cistitis crónica. El problema es que ella consultó a muchos especialistas antes de venir a nosotros y hoy incluso le dije, cuando nos despedimos, porque la despedida es el último día, que de hecho recién ahora ha empezado a ser tratada y me preguntaba cómo hacerlo. Y le digo que le recomiendo que desde Viena a Rumania a Bucarest no es mucho. Puede venir periódicamente una vez, dos veces al año para que podamos resolver estas cosas que tiene usted, para que a los 70 años esté sana, para que entre en el grupo de los 70 sana, para que podamos hablar de longevidad. Así que partí de su personalidad. ¿Qué significan las cistitis crónicas, especialmente cuando son crónicas de hecho y de derecho, doctora, y cómo deben abordarse? Debe saber que son enfermedades muy complicadas y aquí también voy a presentar el caso de la señora. Y son muy frecuentes en mujeres y hombres, pero especialmente en mujeres. Están asociadas al sentimiento de inseguridad y las mujeres tienen este sentimiento de inseguridad la mayoría de las veces en su relación con los hombres, en la que los hombres no están seguros de sí mismos. Y entonces aparece el sentimiento también en la mujer, porque la mujer debería ser protegida por su hombre, su esposo, su amigo, y también aparece el sentimiento de inseguridad en personas que son ligeramente masculinas, es decir, un poco más masculinas, cuando de alguna manera superan el área de creación de la mujer y entonces entramos en un terreno minado que es masculino y que no es suyo, improvisan y por supuesto van con miedo, van con inseguridad, porque no es algo natural, digamos, a su feminidad. Esa es la situación. Pero si me permite contar los dos casos, estos, Por favor. y quiero darles buenas noticias sobre. Nuestra paciente Alexandra, que saben, tiene 24 años, que está en tratamiento con nosotros. Saben, con el patrocinio alguien le donó 2.000 euros y conté esto en la radio recientemente. Quiero decirles que ya está mejorando. Ella se acerca al final de las 10 sesiones y recibió de nosotros un bono adicional de 2 sesiones. Nos veremos el lunes, la veré personalmente el lunes. Estoy deseando y quiero decirles que tenemos muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque tuvimos una discusión profunda con ella y decidió ir al trabajo, buscar trabajo. Pues esto, después de 2 años en casa, en los que no podía salir de casa porque cada 30 minutos necesitaba ir al baño, ahora esta decisión de ella de retomar su actividad fue el primer paso hacia la curación. Y esto sucedió porque descubrimos que esta cistitis crónica de la que hablábamos estaba acompañada por una depresión muy profunda y de hecho lo que la mantenía en cama y en casa y lo que mantenía en pausa la curación de la cistitis era la depresión. ¿Y qué creen? Dimos energía y tratamiento para la cistitis y la energía se fue hacia la depresión. Ella trató la depresión. Después de resolver la depresión, porque su depresión ya está totalmente resuelta, ahora la curación es, como se diría, pan comido.
Me alegra mucho y creo que ha valido la pena todo el esfuerzo tanto por parte del Señor como de nosotros y de ella personalmente para poder curar este caso. Bien, ¿y qué relación, volvamos al primer caso del que nos habló hoy, qué relación existe, doctora, entre la cistitis y la fibrilación en el corazón? La señora tiene una fibrilación antigua, cada 10 días tiene esta arritmia. El problema es el siguiente. Ningún médico hasta ahora ha sabido de dónde proviene la fibrilación y cómo detenerla. Y yo porque conozco la medicina china, en la medicina china hay un secreto, y es que el corazón es coordinado por el hígado y también por los riñones, en el sentido de que el hígado es la madre del corazón. Es decir, la energía va del hígado hacia el corazón y el riñón es el padre. Y entonces cualquier problema en los riñones, como es ahora esta cistitis que tiene ella, ya que los riñones y la vejiga urinaria están juntos, son yin-yang. Entonces la cistitis de hecho ha causado esta fibrilación atrial en la señora y ¿qué creen? Ayer por la tarde le puse un tratamiento muy complejo para el corazón. Tratamos la fibrilación atrial con un tratamiento de 3 horas y 30 minutos. También le puse numerosos tratamientos, siendo una cistitis crónica de cistitis, y quiero decirles que ayer me dijo y hoy se resolvió. Entonces hoy se resolvió. La fibrilación se desencadenó ayer, aunque no era el 10.º día, porque se trabajó en el corazón. Y ella me dijo, no sé qué me dijo, pero tuve fibrilación, tuve. Quise llamarla, pero no la llamé y le dije, ahora está bien, ya está solucionado. Se resolvió a nivel energético la causa de esta fibrilación, entonces es una conexión china. Qué hermoso. Nos gusta mucho cuando nos traes noticias como estas. Usted resuelve muchos otros problemas de salud a través de la medicina holística, entre los cuales se encuentra el insomnio. El insomnio es un problema para muchas personas. ¿Cómo trata usted el insomnio y cuál es la diferencia con el enfoque aplicado en la medicina clásica? Sin tratamiento psiquiátrico, lo cual es muy importante, ya que la medicina clásica es el único tratamiento que se da para el insomnio. Se empieza con algunas plantas, después se llega al tratamiento psiquiátrico. Más o menos eso es, esas son las pautas en el tratamiento del insomnio en un clásico. Y se dan tratamientos bastante completos y complejos en psiquiatría, de los cuales no te libras fácilmente, es decir, crean dependencias. Nosotros tratamos de manera diferente. Existen 3 tipos de insomnio. Existe el insomnio de conciliación del sueño, que tiene causa hepática y para eso tratamos normalmente el hígado y tenemos algunas frecuencias específicas para el insomnio. Algunas frecuencias típicas para conciliar el sueño. También existe el insomnio de mitad de la noche, es decir, personas que se despiertan a las 2 o 3, sí, más o menos así. Y ahí es por sufrimiento emocional a nivel del pulmón y tratamos el pulmón y también el insomnio matutino hacia la mañana cuando se despiertan alrededor de las 4 a 5 y no vuelven a dormir, aunque el reloj debe sonar a las 7, ellos no vuelven a dormir. Y quiero decirles que ahí tratamos la zona digestiva. Es también dolor emocional, pero de la zona digestiva. En otras palabras, deben saber que como pueden ver, las causas están en otro lugar que no es la cabeza, y observan que son de otra índole y es más una connotación mental, emocional y espiritual en el insomnio, siendo una enfermedad bastante complicada y bastante grave. ¿Por qué? Porque durante la noche nos recargamos y nos curamos. Son procesos de autocuración y entonces al día siguiente ya no tenemos energía. Por no mencionar que estamos en peligro porque el sistema inmunológico ya no está en forma. Entiendo. ¿Y podría enumerarnos otras afecciones que usted trata, doctora, además de las mencionadas? Sí, por ejemplo, tenemos un caso ahora en Bucarest, una esclerosis múltiple, una paciente antigua nuestra, la artista de la que les hablaba que es soprano y que desarrolló una esclerosis múltiple y que desde hace 6 meses comenzó a estar en tratamiento con nosotros, comenzó a tener algunos problemas a nivel psicológico. Hasta ahora no tenía concretamente con algunas crisis de llanto, se desarrollaron algunas depresiones desde el verano pasado viniendo. Y ahora hemos empezado a trabajar en la parte psicológica, porque de hecho nos dimos cuenta de que no es un agravamiento de la enfermedad, sino que es una curación de la enfermedad. Es decir, en el sentido de que finalmente comenzó a trabajar en la cabeza de donde está el problema, porque la esclerosis múltiple es una afección psicológica, entonces a nivel del sistema nervioso neurológico y está relacionada con la deterioración de ciertas áreas del sistema nervioso, que parece que ahora, gracias a la energía que hemos dado, comienzan a repararse. Tratamos también el asma bronquial, tratamos las depresiones, tratamos las demencias, tratamos toda la patología, por ejemplo, de la columna. Tratamos la espondilosis cervical, las hernias discales, la espondiloartritis. Entonces también tratamos todas las afecciones de los pies, de las rodillas, la coxartrosis, los problemas de menisco, los problemas de articulaciones en el pie. Tratamos los dolores de hombro.
Muchas personas tienen dolores de hombro aquí, dolores en las manos. Tuvimos a una señora que vino con una tendinitis que la medicina clásica no había resuelto en absoluto. Usaba una férula de esas, es decir, no era una férula de yeso, era con soporte. Así. Era como una persona con discapacidad, iba a la oficina así, y en un momento dado, en un programa de ustedes, y gracias Radio Romanul por hacer esto, escuchó que nosotros resolvemos las tendinitis. Y entonces ella tenía una tendinitis que no podía ser resuelta. Estaba con antiinflamatorios y cortisona. Y quiero decirles que se resolvió así. Entonces hizo 2 sesiones y cuando fue a la oficina sin ese asunto, sin ese soporte, toda la oficina se quedó boquiabierta y preguntó, ¿qué hiciste? Y quiero decirles que ahora todas sus compañeras están viniendo aquí, a la medicina holística, para evaluarse, porque así se hace publicidad en medicina, mediante resultados y curaciones. ¿Y cómo debemos relacionarnos con la medicina holística, doctora, cuando decidimos recurrir a un especialista en este campo? ¿Qué nos recomienda? Tenemos varias posibilidades. Por un lado, hay personas que desde hace tiempo sienten que deben ser tratadas de manera diferente, es decir, naturalmente, y que su parte espiritual y emocional no es vista por el médico de medicina clásica, y entonces la medicina holística sería una oportunidad, porque eso es lo que hacemos. Hay otra categoría de pacientes que son muy, digamos así, bastante consecuentes y fieles a la medicina clásica y que llegan a nosotros porque no obtienen resultados. Así que una parte de ellos no obtiene resultados con la medicina clásica y sea por voluntad o por necesidad, terminan viniendo a nosotros. Hay pacientes que tienen enfermedades muy graves y que se han dado cuenta de que los tratamientos clásicos, como la quimioterapia y la radioterapia, son bastante agresivos y algunos eligen tratarse con nosotros. Nosotros tenemos esta ¿cómo decirlo? Esta postura frente al paciente y frente a la medicina clásica. No obligamos a nadie a venir a nuestra medicina holística. Es una medicina eficaz, pero está en sus comienzos. Todos saben que está en sus comienzos y por eso es normal que aún no sea del agrado de todos. Pero poco a poco, con resultados, tendremos y ya tenemos éxito. Entonces, yo no recomiendo, por ejemplo, que los pacientes con cáncer abandonen su tratamiento de quimio y radioterapia y vengan con nosotros, pero recomiendo que lo intenten. Y les recomiendo a todos que prueben al menos una consulta, que experimenten algunos tratamientos y vean si les conviene. Entendido. Y doctora, ¿de dónde provienen los resultados en los tratamientos holísticos? ¿Provienen de la apertura de los pacientes hacia este enfoque o efectivamente de la aplicación de la ciencia? Por la aplicación de la ciencia. Por supuesto, es muy importante si el paciente está abierto porque hablamos de un paciente que ayuda en la curación. Decíamos que la curación no es solo del médico, en realidad es del paciente. Y entonces el paciente debe apoyar la curación. Pero de hecho hay pacientes, y doy un ejemplo, el caso de una señora. Son 2 hermanas que vinieron, de las cuales una tiene cáncer de mama, una persona más mayor, de la segunda o tercera edad. Imagínese, la tercera edad es ella. Así que el cáncer de mama ya no es común porque generalmente se ha producido una calma hormonal, pero en su caso sí se dio. Es un tema, porque es perfeccionista y ha desarrollado cáncer de mama en una edad avanzada. Y quiero decirles que su esposo no quería venir aquí a acompañarla a la medicina holística por diversas razones. Y al principio vino con la hermana y ahora nos encontramos con la hermana, el esposo y la señora. Y les pregunté cómo llegó el esposo aquí, porque ya saben que él sí, que él tenía problemas de próstata. Pues vio resultados en la señora. La señora tenía múltiples metástasis y las metástasis se han retirado. Y en el momento en que hay resultados deben saber cómo es. Y aquellos que no creen comienzan a creer. Sí, absolutamente. ¿Y este tipo de enfoque holístico se recomienda a todas las personas o a cualquiera? En principio lo recomendamos, pero no es adecuado para todos. ¿Por qué? Porque aquellos que no son, como decirlo, muy refractarios. Tuve ayer a una señora, por ejemplo, que casi se iba. Es decir, era muy difícil y en el masaje fue muy difícil y en la conversación conmigo. Y ella tenía un diagnóstico bastante difícil y quiero decirles que yo realmente sabía cómo curarla y cedí. Fui muy amable, pero firme con ella y le expliqué. Soy un buen médico y quiero que usted esté bien y me gustaría que dejara un poco su ego, porque tenía un ego así muy grande y era muy irritable. Y le digo que su actitud debería ser un poco más adecuada para poder ayudarla. Si hay algo que usted desea que yo haga, lo haré. Pero también usted debe tener una actitud adecuada, porque era muy discutidora incluso conmigo. Era muy así y no era apropiado porque yo había venido allí con todo mi amor, con todo mi cariño y profesionalismo para hacerla bien. Y también ellos deben ser un poco adecuados. Pero debido a la enfermedad y a su actitud hacia sí misma, porque había un bloqueo allí, era discutidora con todos. Entendido. ¿Y qué cualidades debería tener o qué atributos más bien debería tener un paciente para poder recurrir con éxito a la medicina holística? Creo que todos deberíamos leer, y médicos y pacientes deberíamos estudiar un poco,
porque estudiamos diversas cosas. Cómo funciona el televisor, cómo funciona el teléfono cuando compramos un teléfono nuevo, cómo funcionan todo tipo de cosas, menos cómo funcionamos nosotros mismos. Y entonces es importante tener una educación básica relacionada con la medicina y nuestra salud, porque incluso los genios más exitosos y las personas más ricas, en el momento en que se enfermaron, nada más importó, porque el cuerpo es pasajero y el cuerpo debe mantenerse. Es como una maquinaria sofisticada que debe mantenerse y hay algunas reglas de funcionamiento, reglas para el cuerpo físico, reglas para la parte emocional, reglas mentales y además espirituales. Ahora sabemos muy poco. La medicina clásica, ¿cómo decirlo? Ha puesto información muy, ¿cómo decirlo?, débil relacionada con esta parte mental, emocional y espiritual, más que con la parte física. Tenemos libros que los pacientes no leen y que son sofisticados en un lenguaje médico sofisticado. No está al alcance de todos. Y entonces es necesario que muchos médicos como yo y psicólogos y psiquiatras, ¿por qué no? Porque no he visto que salgan y muchas otras personas y la sociedad se involucren como usted se ha involucrado, que comencemos a explicar a las personas que su forma de ser puede enfermarles, que las emociones de ira y odio no son buenas. ¿Y ha visto cuánta crítica tenemos en Rumanía? ¿Y ha visto lo que escriben en todos los comentarios de Facebook? Hay muchas emociones negativas. Vivimos en una zona de baja vibración, mucha gente de la población y debido a esto, las enfermedades están muy florecientes. Entiendo. Estaba pensando ahora en el hecho de que un día debería hablarles así más extensamente a la gente en general a través de nosotros sobre cuánto influyen estas emociones negativas, estas energías negativas, en qué medida afectan efectivamente su salud física. Porque todavía creo que hay personas que aún no se han dado cuenta de que todo ese veneno que tienen dentro al final les hace daño, porque es un veneno. Sí, así lo haremos la próxima vez. Voy a agradecer por esta sugerencia. La próxima vez desarrollaremos este tema aún más y más, porque también hay investigadores que han demostrado que las emociones están fijadas en los órganos y que cualquier, digamos, flecha enviada hacia otros tiene un reverso, como un cuchillo dacio hacia ti. Exacto. Y es muy importante sellar aquí y nuestra boca y nuestras palabras, pero especialmente nuestra mente. Debemos comenzar a pensar positivamente, porque no en vano se dice que si deseas el mal a alguien, se vuelve hacia ti como un boomerang. Debemos entender esto para protegernos y poder mantener nuestro estado de salud. Absolutamente. ¿Cuán precisa es la medicina holística, doctora? ¿Se hacen análisis? Se hacen análisis, pero con nosotros no así. Nosotros no tomamos análisis de sangre. Con nosotros los análisis aparecen en el aparato. Podemos ver, por ejemplo, si hay inflamación en el cuerpo, lo cual es muy importante. Podemos ver si el paciente está en un estado de hiperglucemia. Podemos ver si los análisis hepáticos no son correctos y además nos señala si hay infecciones renales y si hay infecciones ginecológicas. También nos muestra si hay Helicobacter pylori. Además, si hay depresión, lo cual en los análisis no se ve mucho. Además, mire, en el caso de la señora con fibrilación atrial, nos da la posibilidad, a través de información de medicina y física cuántica en meridianos, cómo podemos curarla. No curada hasta ahora con la medicina clásica. Llegó de Viena a Bucarest para tratarse de manera holística. Por eso deben saber que la medicina holística es especialmente efectiva por sus resultados y sus métodos muy científicos, basados en información de física cuántica. Entiendo. ¿Cómo se detecta científicamente, doctora, en la medicina holística y cómo se detectan, por ejemplo, los cálculos renales? Y este es un tema importante. Debes saber que se mide la acidez en el cuerpo y a cierto nivel de acidez seguro tienes cálculos. No es necesario verlos en un ecógrafo. Es decir, con un pH ácido se forman cálculos instantáneamente. Asimismo, si el pH es muy alcalino, excesivamente alcalino, aparecen infecciones. Tenemos un objetivo, un límite de pH. Debemos mantener el marco dentro de él y solo con estos dos indicadores se ve inmediatamente si tienes cálculos o una infección. Se utilizan otros métodos para poder diagnosticar y además la parte mental y emocional es muy interesante que pueda ser diagnosticada. Porque si, por ejemplo, usted vino, le doy su ejemplo, ya que somos ambas perfeccionistas, señora Alina, y usted es evaluada aquí. Aquí se ve. Yo la conozco ahora y sé que es así, pero quiero decirle que inmediatamente se ve allí el cuadro de perfeccionista. Y conmigo igual. Se ve en la pantalla inmediatamente cómo soy evaluada. Y entonces no es necesario hacer análisis ni ir al psiquiatra o que el psiquiatra se ocupe de estas personalidades humanas. Debería ocuparse, es el modo normal del psiquiatra. Por ejemplo, cuando pensamos en el psiquiatra, pensamos en personas enfermas, ¿no? El psiquiatra debería evaluar a las personas sanas y decirnos qué personalidad tenemos y además decirnos cuándo hemos excedido y, digamos, nos hemos bloqueado en nuestra personalidad.
Esto no se hace como prevención en psiquiatría. Así debería ser. No deberíamos llegar allí locos, como se dice. Es decir, deberíamos ir muchas veces saludables para ajustarnos junto con el psicólogo, porque así debería ir el psiquiatra junto con el psicólogo para crear algunas anclas, de modo que la gente trabaje en su personalidad y haga evoluciones espirituales. Sin embargo, allí ni siquiera se plantea el tema de la espiritualidad. Sí, estaba pensando ahora que tal vez en el futuro lleguemos a que el médico de familia sea un especialista en medicina holística, pero en un futuro. Yo soy médico de familia. Yo soy una especie de médico de medicina general, como son los médicos de familia, que son médicos holísticos. Hacia eso nos dirigimos. Y observa que, de hecho, los casos muy difíciles, las urgencias, deben llegar a los especialistas, tal vez de medicina clásica, pero hasta entonces no tiene sentido tomar bolsas de medicamentos. Hablaba con un paciente hoy. Así que la medicina clásica ha trasladado las farmacias a las casas de las personas. Así que si vas a los armarios de nuestros pacientes mayores, ves decenas de medicamentos, no es normal hacerlo. Así es. Podemos tratar, de hecho, mediante la medicina clásica las urgencias. Y yo tomo antibióticos si es necesario, pero no podemos tratar el resto de los días simplemente tomando pastillas nuevas, que en su mayoría son sintéticas y que nos producen enfermedades graves. Entiendo. Tenemos un concurso hoy, doctora, que olvidé preguntar. Tenemos muchos premios. Tenemos concurso hoy. Vamos a sacar así, a sacar. Vamos a sacar 2 porque al ir a Madrid pensé que tal vez estas personas logren venir. Así. Entonces tenemos una fecha. Bueno, si se han inscrito, pienso que desean conocerte, ¿no? Que vayan. Y nos alegra que tal vez logren vernos. Eso decía. Exacto. Entonces se trata de Olaru Antonella. He escrito este número, se ve bien. Escribí este número con bolígrafo porque fue tarde anoche y no tuve tiempo de escribirlo. Estaba después del webinar y aparecieron en los últimos minutos personas que accedieron y entonces decidimos hacer esto. Y hay otro nombre más largo, el señor Stefan Pusdere. Miren, Stefan es hombre, ¿sí? He escrito 2 porque quizá. Una dama y un caballero. Sí, tal vez logren llegar este fin de semana para vernos o el lunes, porque yo estaré el lunes en Madrid hasta tarde, es decir, hasta las 4 de la tarde, consultando desde allí y en Madrid y en Marbella y también en Bucarest. ¿Y hay más lugares? Quedan 2 lugares. Había 3, ya se ocuparon, quedan 2 lugares, pero ya encontramos variantes. Eso no es un problema. Nos reorganizamos, pero tengo muchas más cosas que decir. El día 22. Tenemos un curso especial, nuestro curso de Enneagrama y Sanación en Medicina, Sanación Interior, que es especial y tiene un éxito rotundo. Ya tenemos 20 personas inscritas y esperamos que nuevas personas se inscriban. Además, este fin de semana, el 18 y 19, decíamos, consultamos y también muchas posibilidades para ver si logramos hacia finales de noviembre llegar a Guernica, para ver cuántas personas están interesadas allí, porque nos interesa desarrollar también la medicina holística en el norte de España. En este momento estamos en toda España, es decir, en Madrid, en el norte de España. He consultado y además en Marbella, en el sur, donde en esa hermosa zona, donde ahora hay sol, ya saben, es hermoso. Así que me alegra que la medicina holística haya llegado a todas partes. Le agradecemos mucho, doctora, por su presencia hoy con nosotros y recordamos a los oyentes de Radio Román. Ahora tengo el número de teléfono anotado aquí, 663.421.152. Les deseamos un día maravilloso. Gracias a todos.